Ok, continuemos con el curso de Java. En el video anterior teníamos la función, el método actualizar cliente. Eventualmente, un cliente se puede eliminar de la base de datos. Listo, lo podemos hacer a través de su ID o su documento. Voy a crear la función que elimina un cliente a partir de su documento. Quiero recordar que en este caso el código se autocompleta utilizando la inteligencia artificial de GitHub Copilot. Entonces, escribamos aquí, elimina un cliente a partir de su documento. Entonces, el parámetro será el documento del cliente, un string, y retorna true si se eliminó correctamente, false en caso contrario. La inteligencia artificial nos ayuda a generar una versión para la implementación que vamos a hacer. Voy a presionar Enter y la inteligencia artificial empieza a pensar. Este es el código que propone. Analicémoslo. Antes cierro ahí la llave. El nombre del método que propone es eliminar cliente por documento. Recibe el documento, es un dato de tipo string. Es un string porque en la clase cliente hemos especificado como documento para ese campo el tipo string. Listo. La sentencia de eliminación es la siguiente: delete from cliente where documento. Entonces, el documento, este placeholder, se llenará con el valor que traiga este atributo. No un atributo, sino el parámetro. Aquí establecemos como valor del placeholder el valor de ese parámetro. Si la, si la eliminación es satisfactoria, es decir, si execute update retorna un valor mayor a 0, quiere decir que sí se eliminó. Entonces retorna true. Cuando se genera error o no se elimina nada, entonces retornamos false. Aquí estamos simplificando porque ¿qué pasa si se genera error? Pues retorna false. Pero ¿qué pasa si se trata de eliminar algo que no existe? También retorna false. Estamos simplificando y diciendo, sea que se produzca error o no exista un, un usuario, un cliente con ese documento, pues prácticamente el significado es el mismo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, regresemos aquí al GitHub Desktop y documentemos esa función que acabamos de crear, el commit, quiero decir. Ok, método eliminar cliente por documento creado. Listo. Enviamos los cambios al repositorio y continuamos con la codificación. ¿Cuál sería el siguiente método? Entonces ya tenemos para crear, buscar, eliminar, actualizar clientes. Listo. Tipo atención, se retornan todos los datos. No hay que crear nada. Ya están predefinidos. Lo mismo para rol y tipo documento. Concentrémonos entonces en usuario. Creemos una función un método que permita crear un usuario en la base de datos. Entonces nos ubicamos aquí, escribamos aquí, crea un nuevo usuario. El usuario a crear y eh, el return será el usuario creado con el ID que se le asigne. Ok, esperemos a ver qué propone como código GitHub Copilot.
una función que se llama crear usuario. Entonces, a ver, propone que el insert into sea nombre, clave, role ID. Pero el role ID no lo tenemos aquí, sino que es un dato del empleado. Voy a aceptar esa propuesta. Quitemos este role ID únicamente, a ver, para crear el usuario necesitamos el correo y la clave. Son los datos que necesitamos, correo y clave. Solo dos datos, aquí hay tres placeholders. Esta sería la sentencia, es una sentencia que retorna las llaves creadas. Eh, Digo nuevamente, ¿por qué necesitamos las llaves creadas? Observemos. Porque el campo ID, esta columna, es de tipo autoincrement. ¿Sí? La genera automáticamente. Entonces, aquí vamos a llenar esto. Ahí vendría el correo, luego la clave y eso sería todo. Y aquí le asignamos el ID de la llave generada. Si no se puede crear algo, entonces retornamos null. Listo. Listo, listo. Entonces, ya está bien así. Ubiquémonos aquí en GitHub Desktop y documentemos esta parte. Entonces, podemos decir, indiquemos aquí, creado el método para crear un usuario en la base de datos. Listo, ¿qué pasó aquí? Vaya, ok. Enviemos los cambios al repositorio para que queden disponibles enseguida, que queden en la nube. Eh, Necesitamos buscar un usuario por su ID. ¿Por qué necesitamos esta función? Pensemos en este caso. Cuando voy a regresar aquí al modelo relacional. Eh, yo tengo un empleado. Ese empleado tiene un usuario ID. Listo. Y ese usuario ID, cuando vamos a iniciar sesión, proveemos el correo y la clave. Debemos buscar el usuario que tiene ese ID. Aunque pensándolo bien, no, si iniciamos sesión, sabríamos el usuario ID. Entonces, y luego, por lo tanto, podríamos saber cuál es el empleado. Entonces, observemos esto. Si cambiamos la direccionalidad de la relación, entonces tendríamos el empleado ID sobre usuario. Y sabiendo el empleado ID, puedo venir y consultar aquí y obtener todos los datos del empleado y navegar hacia el rol. Entonces tendríamos que hacer un cambio. A ver, aquí sí necesitaríamos el usuario ID. ¿Vale? Vayamos un momento a la clase usuario. Entonces creemos un campo que se llame de tipo entero empleado ID. Entonces creemos aquí un constructor que inicialice todos esos campos y agregamos un getter y setter para, para el campo que acabamos de crear, empleado ID. Y dentro de necesitaríamos ir a empleado y quitar usuario ID de aquí. Nos va a generar error. Listo, modifiquemos estos constructores. Así queda bien. Ahí se van a producir errores porque estamos haciendo como una refactorización, podríamos decir. Listo. Quitemos este getter y setter. Listo. Entonces, reportemos esos cambios. Se
Bueno, antes de hacer los cambios, vayamos a acceso a datos. Aquí sería usuario ID, sentencia, get usuario, ya no existe. Entonces, aquí voy a presionar control. Aquí no es usuario, me equivoqué, empleado, ID. Y aquí se establece. A ver, ya está. Que sería el tercer parámetro. ¿Sí? Creo que eso sería todo. Podemos guardar los cambios aquí. El usuario tiene una referencia al empleado. Podemos hacer un recuento de por qué se introdujo ese cambio. Regresemos aquí al modelo. Listo. Cuando se inicia sesión con el usuario, cuando colocamos correo y clave, y si el inicio de sesión es satisfactorio, tendríamos el empleado ID dentro del objeto usuario y podríamos navegar al empleado. Podríamos navegar al rol, saber cuál es el rol que tiene ese empleado. ¿Listo? Y a partir de ahí ya se crean servicios y dependiendo del tipo de rol, del rol del empleado, asimismo puede realizar acciones. Ok. Listo, entonces regresemos al código. Ya está todo en el repositorio y creo que podríamos continuar en el siguiente video para continuar, para avanzar con la codificación del resto de métodos de acceso a datos. Hasta la próxima.